Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Con todo respeto, el pueblo se cansa de tanta tranza. La condonación o amnistía fiscal de que usted está haciendo referencia ahorita solo benefició a 10, fueron los principales beneficiarios con un 40% de la cantidad de 172.335 millones de pesos. Le insisto, el pueblo se cansa de tanta tranza y de este huachicoleo blanco. Presidente, ¿habrá juicio por juicio, caso por caso? Hubo un quebranto a las arcas del pueblo. Se requiere ver responsables de esta lesividad, que existan consecuencias, que exista reparación del daño, que paguen quienes más tienen y quienes menos tienen, que paguen menos, presidente. ¿Vendrá una nueva lista de plutocracia mexicana de que esos sí fueron los que han sido beneficiados con cantidades estratosféricas? ¿Habrá una nueva lista? Bueno, ya no va a haber otra lista porque ya no hay condonación de impuestos. Pero que salga a la luz pública, porque esta es solo una parte del iceberg. Hubo más. Tenemos todo, pero hay juicios en la Corte, en el Poder Judicial, y tenemos que mantener en sigilo, en secreto, estos casos, así nos los pide la ley, no se pueden dar a conocer, pero sí se abusó, ya se termina este asunto, nunca más. Lo importante es no repetir estos abusos y dejar establecido en la ley que ya no van a haber estos privilegios. Es muy interesante, sobre todo para los ciudadanos, que se conozca cómo modificaron en los últimos 30 años todo el marco legal, cómo hicieron reformas constitucionales, reformas a leyes secundarias para permitir la corrupción. El Congreso, fue el Congreso. Sí, pero los legisladores que se hacían llamar representantes populares eran, con todo respeto, empleados de los potentados, recibían línea para aprobar. ¿Qué no se dieron cuenta en 1994 los legisladores cuando se modifica el Código Penal? Porque sí era delito grave, y hacen una reforma para que no se considerara delito grave la corrupción, y el que cometió un acto de corrupción a partir de entonces podía salir bajo fianza. Acuérdense los que cayeron de la gracia del régimen, ¿de qué los acusaban? De lavado de dinero. Bueno, hasta los maestros de Oaxaca, para poderlos mantener en la cárcel sin derecho a fianza, les fabricaron el delito de lavado de dinero. La gran reforma, que es como una nueva constitución, imagínense cuántos fraudes electorales, cuántas imposiciones. México era el país de la corrupción y de los fraudes electorales.
Entonces, la reforma al 19 es delito grave. Delito grave el robo de combustible. Delito grave la evasión fiscal en su modalidad de facturas falsas y de crear empresas fantasmas. ¿Cuál es el principal problema de México? Y muy pronto quiero decir, ¿cuál era el principal problema de México? La corrupción. La corrupción. Entonces, no se castigaba. Acuérdense ustedes, eran famosísimos los abogados que actuaban como diputados, como senadores, gran influencia. Entonces ajustaron todo el marco legal para tener impunidad. Se llegó al extremo de aprobar leyes, en el caso de Pemex, por ejemplo, para que los altos funcionarios de Pemex contaran con recursos para pagar fianzas. Es decir, un funcionario es acusado por un hecho de corrupción y además de que no se consideraba delito grave, ante cualquier circunstancia tenía la posibilidad de que la empresa pagara su fianza, que porque así era en el extranjero, copiaron todos los modelos, todo lo que les convenía en el arreglo del marco legal. Entonces, 30 años cambiando la Constitución con ese propósito y luego viene, ¿no?, la aprobación de el Instituto de la Transparencia. ¿Para qué sirve? Pura simulación. Nada más para aparentar de que se iba a combatir la corrupción. Luego, el Instituto Anticorrupción. Y ya ni les digo de cuántas organizaciones de la llamada sociedad civil se crearon en contra de la corrupción. Hay una ahí muy famosa, ¿no? Yo hasta les digo que no sabían cuando fundaron esa asociación, no me han contestado todavía, que no estaba considerado delito grave la corrupción. Saben que cuando modificaron el Código Penal, pues era Salinas de Gortari, presidente, y en ese gobierno, no sé si antes, durante o después, pero en el sexenio de Salinas, el señor Claudio X González era asesor económico del gobierno. Entonces, también, eso es lo otro, fuera máscaras. Ya no se puede mantener el doble discurso, la hipocresía. Participaron en el fraude del 2006 estos defensores
de la honestidad, estos que ahora son paladines de la libertad y de la democracia. Allá están los manifiestos apoyando el fraude. Pero no solo eso, iban los representantes de estos grupos a ver a los directivos de los medios. Yo recuerdo que antes del fraude del 2006, lo digo ahora porque lo escribí, ya es público, una semana antes de la elección, una reunión, una comida con el dueño de Televisa y dos funcionarios más de esa empresa, Emilio Azcárraga y dos funcionarios más, y me sacan un documento en donde yo supuestamente iba a expropiar Televisa si ganaba. Hasta me llamó la atención porque me quedé con el documento, lo tengo, ¿no? Bien estructurado, o sea, con considerandos, pruebas, o sea, el nombre de todas las empresas que íbamos a expropiar. Ni sabía que habían tantas empresas, pero apegado pues a lo que era la empresa y además utilizando parte de mi habla, de mi lenguaje, de mis conceptos. ¿Cómo creen esto? Me quedé con el documento, pero bueno. Y en ese entonces la actividad, ya que andamos en estos temas, era ir a ver a los dueños de los medios, Claudio X González, el de Coparmex, el Consejo de Hombres de Negocios, creo que ese era Claudio, pero ahí están los nombres. ¿Sí? Y pues yo era un peligro para México y la campaña a todo lo que daba en contra nuestra. Fíjense que estaba toda la campaña en contra nuestra, un bombardeo, porque este mismo grupo elaboró los mensajes para transmitir en medios y espantando, infundiendo miedo. Si gana López Obrador, que es un peligro para México, se van a cerrar los comercios, y bajaban las cortinas así, en las imágenes, se caían las bicicletas, se caían las bardas, ¿sí? Violando toda la legislación electoral, financiando toda esta campaña negra. Y le decían a los de los medios más influyentes, porque había resistencias, porque decían las televisoras, si nos abrimos por completo, o sea, y eso que ya estaba la guerra sucia, todo lo que daba, querían más. Entonces
les decían estos personajes, no, 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 todo hay que destruirlo políticamente. Y entonces un dueño de un medio de comunicación, de una televisora, les dice, ¿y la credibilidad? ¿Vamos a perder credibilidad? Fíjese que tenía razón en aquel entonces. ¿Cómo se fue perdiendo credibilidad por esas acciones, por ese sometimiento de los medios a grupos de intereses creados? Y me acuerdo que uno de estos personajes de los medios le contestó, no te preocupes, hombre, cuando mucho van a tener un problema, 1 mes, 2 meses, ya luego se olvida. Pues no se olvidó, no se olvidó. Entonces, ahora es distinto. Desde luego, los medios actúan con mucha más responsabilidad, no solo porque existen las redes sociales, sino porque los medios convencionales entendieron de que ya no se podía seguir con lo mismo y ahora hay más libertad, se avanzó muchísimo. Esos mismos medios, Televisa, ya no es lo mismo que antes, no es lo mismo que antes. Y además, no quedarnos anclados en lo que nos hicieron. Por eso yo digo, no olvidar, pero sí perdonar. Y todos tenemos que actuar de esta forma. Y lo mismo estos personajes que encabezaron toda esa campaña. Ahora los veo y los saludo como si nada. Imagínense si yo voy a andar albergando rencores, odios, no podría vivir. Claro que hicieron daño. Yo nada más digo, entre otras cosas, que si no se hubiesen robado la elección del 2006, no estaría así el país. Y no hubiese habido la violencia que hasta ahora estamos padeciendo. Porque sin duda esa estrategia de declarar la guerra fue un absurdo, fue un acto irresponsable e irracional. Entre otras cosas, hasta se puso en riesgo la imagen de una institución, de 2 instituciones que son fundamentales del Estado, ¿sí? La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, porque ellos recibieron las órdenes de la autoridad civil para ir a los enfrentamientos, a llevar a cabo una política de utilización de fuerza, sin atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, sin tener un conocimiento certero de lo que estaba sucediendo. Fue pegarle un palazo al avispero a lo tonto. Entonces, ya dejar atrás eso, pero no olvidar, no vivir
con odios, con rencores. Además que a veces se tiene que hablar de esto porque parece como si no hubiese pasado nada, como si llegamos aquí y hay una especie de amnesia, ¿sí? Y ya estamos aquí. No, fue un proceso que se llevó a cabo y bueno, fue favorable para el país, que es lo más importante. Mi segunda pregunta, presidente, disculpe. En nuestra revista Petróleo y Energía llevamos una investigación sobre oro negro. Ayer la colega Carmen Aristegui en su programa, también Ana Lilia Pérez ventiló el tema de oro negro, donde una empresa israelí fue